Buenos días, chicos. Vamos a empezar el tema de infecciones o la clase magistral de infecciones en obstetricia o en gestantes. ¿Me escuchan todo bien? Sí, doctora. Sí se le escucha. Ok. Avanzamos. Vamos a avanzar un poquito rápido porque me dice que tienen clase en 50 minutos. Bueno, un poquito para hablar sobre el tema de la fisiopatogenia. Hablar que las infecciones del tracto urinario son una de las complicaciones médicas más frecuentes de la gestación, acompañados de la anemia, ¿no? O sea, son los dos casos más frecuentes. Esto puede repercutir tanto en la salud materna como en la evolución del embarazo. Esto se presenta en 5 a 10% de todo el embarazo, siendo de entre 2 a 7% sintomáticas y el otro porcentaje sintomáticos dividiéndose en cistitis y en pielonefritis. Cistitis que viene a ser del 1 al 2% y la pielonefritis que viene a ser de 1 a 2% de los casos. Generalmente, y vamos a verlo más adelante, las pielonefritis son una manifestación secundaria a una bacteriuria asintomática. Vamos a hablar un poquito de estos conceptos para que nos queden un poquito más claros. Se va a considerar ITU o infección del tracto urinario a la presencia de bacterias en el tracto urinario capaces de producir alteraciones morfológicas y o funcionales. En el cultivo de orina debe aislarse por lo menos una bacteria significativa, es decir, más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro, como lo mencionan acá. Las infecciones sintomáticas son más frecuentes en las gestantes que en la mujer no gestante. Para recalcar ciertos conceptos, bacteriuria asintomática se llama la presencia de bacteriuria significativa en una mujer sin síntomas de infección de tracto urinario. Cistitis es la presencia más bien de los síntomas de la parte baja de las vías urinarias con bacteriuria significativa en un urocultivo. Cuando hablamos de síntomas de la parte baja, en cistitis hablamos de disuria, polaquiuria o tenesmo vesical, que son los síntomas más frecuentes. La pielonefritis es una infección de la vía excretoria alta y del parénquima renal de uno o ambos riñones que se va a acompañar de fiebre y dolor en el flanco. Recalquemos esto porque cuando hablamos ya de una pielonefritis, principalmente cuando hay fiebre, dolor flanco y en laboratorio podemos encontrar una leucocitosis con desviación izquierda. Vamos a encontrar también pollo y percusión lumbar positivo, escalofríos, malestar general, náuseas y vómitos. Esta es más frecuente en el último trimestre de gestación y es muy importante diagnosticarla porque en un buen porcentaje de gestantes es asintomática y puede presentar uno de estos síntomas, una fiebre sin causa alguna. Siempre hay que descartar el tema de una infección de vías urinarias porque esa es la causa más frecuente de shock séptico, ¿no? Y por ende muerte del óbito fetal. Esta, como decía, se suele presentar en el último trimestre de gestación con mayor frecuencia y generalmente secundaria, como les decía, una bacteriuria asintomática no diagnosticada o no tratada correctamente. Bacteriuria significativa es un urocultivo con presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonia en orina de un solo patógeno, en una orina limpia, ¿no? Que viene a ser la primera orina de la mañana, el segundo chorro. En cuanto a la fisiología del tracto urinario durante el embarazo, vamos a ver que va a haber una dilatación que va a comenzar en la pelvis renal. Esa dilatación puede ser bilateral, es más frecuente en el lado derecho. Comienza generalmente hacia la sexta semana de gestación. Su pico máximo es entre las 22 y 24 semanas y 90% de ellas van a desarrollar una dilatación uretral fisiológica y que esta permanece hasta el parto.
sin necesidad que haya infección. Va a haber también un problema de un aumento del volumen vesical y un descenso del tono vesical. Eso va a generar una éstasis y reflujo uretrovesical que va a llevar a una pielonefritis. Vamos a ver que el cuerpo lúteo se mantiene por acción de la progesterona, la cual va a producir o va a provocar hiperemia en el trígono, y esto va a favorecer la adherencia de gérmenes. La progesterona también va a disminuir el tono y la contractibilidad de la musculatura lisa. Con esto va a reducir el peristaltismo, va a aumentar el séptimo y octavo mes, y eso va a generar un estancamiento de la orina y el reflujo vesical. Esto va a generar una alcalinización del pH en la orina y un aumento de la concentración de azúcares, con lo cual se genera una disminución de la capacidad de la reabsorción tubular de la glucosa, lo cual va a causar glucosuria. Y esto va a favorecer la formación de gérmenes y la infección urinaria de vías bajas que posteriormente, si no es diagnosticada, porque hemos visto que hay una gran bacteriuria asintomática, puede generar una pielonefritis. En cuanto a la epidemiología, habíamos mencionado que las infecciones del tracto urinario como grupo constituyen una de las complicaciones más frecuentes durante el embarazo de aproximadamente 5 a 10% de las pacientes. Un 20 a 40% las bacteriurias van a ser asintomáticas. Si no son tratadas, pueden evolucionar a una pielonefritis durante la gestación, y con tratamiento antibiótico adecuado la progresión puede disminuir a un 3%. Vamos a ver que hasta un 50% de mujeres que tienen clínica de cistitis resultan con un urocultivo negativo, y estos casos se denominan síndrome uretral agudo o cistitis bacteriana y está asociado a infección por clamidia. Esto es importante para lo que es el tratamiento, o sea, no dejar pasar esas pacientes que vienen con síntomas, entre comillas, urinarios, y que el urocultivo no sale negativo, ¿no? Y dar tratamiento de todas maneras para clamidia. Hasta un 70% de las pielonefritis durante la gestación van a ser precedidas de bacteriuria asintomática, y una correcta erradicación de la bacteriuria asintomática durante la gestación va a reducir en un 80% la evolución a una pielonefritis aguda. La pielonefritis aguda es más frecuente durante la segunda mitad del embarazo. 4% se da en el primer trimestre y 67% entre el segundo y tercer trimestre del embarazo. Un 27% se puede presentar durante el puerperio. Aproximadamente 33% de las pacientes con bacteriuria asintomática tratadas correctamente, Aproximadamente 33% de las pacientes con bacteriuria asintomática tratadas correctamente tendrán una recurrencia durante el embarazo. De igual manera sucede con las pacientes con cistitis. Y el 25% de las pacientes con pielonefritis aguda tratadas van a tener recurrencia. Las mujeres con un urocultivo negativo en el primer control, vamos a ver que solo 1 a 1.5% adquirirá bacteriuria asintomática más adelante, por lo que se recomienda un urocultivo de control posterior si tuvo un urocultivo negativo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Doctora, ¿Sí? disculpe, ¿cuáles son las más frecuentes, las bacteriurias asintomáticas o las sintomáticas? Por lo general, en la gestante van a ser asintomáticas y van a ser más frecuentes en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Y son las causas más frecuentes de muerte fetal por shock séptico. Generalmente estas pacientes llegan y el único síntoma que tienen a veces es fiebre o un dolor en el flanco, como les mencionaba, que son los dos síntomas más que predominan durante la gestación, ¿no? Y a veces pasan desapercibidos. Entonces, hay que tener en cuenta esto, aplicar ciertos criterios de SOFA, que ya lo verán más adelante, y hospitalizarla. Definitivamente, toda paciente con fiebre tiene que ser hospitalizada y estudiada, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
Bien, continuamos. En cuanto a la etiología, vamos a ver que los microorganismos que causan infecciones urinarias son los más habituales de la flora perineal normal y en general se trata de los mismos gérmenes que se presentan en cualquier persona fuera del embarazo o en cualquier mujer fuera del embarazo. Los más frecuentes son los bacilos gram negativos, la mayor parte es producido por enterobacterias en un 90%, siendo E. coli a la cabeza en un 80% de los 90% de los casos. Entendamos que el E. coli lo encontramos en las deposiciones. Generalmente esto se da por un tema de contaminación. Es muy frecuente que el tema del periné en las mujeres es corto, y en las que lo tienen mucho más corto es más frecuente el tema de la contaminación. Por eso hay que insistir en una adecuada higiene, ¿no? Seguido de Klebsiella, Protreus, entre otros. Después de los gram negativos tenemos los cocos gram positivos, como el Streptococcus galactiae, que es el más frecuente. Si se detecta en el embarazo, se debe realizar profilaxis antibiótica durante el parto para prevenir el tema de sepsis neonatal. Factores de riesgo asociados: se considera como primer factor de riesgo el antecedente de ITU previo a la gestación, el estado socioeconómico bajo, hemoglobina drepanocítica, diabetes mellitus y diabetes gestacional, o sea, cualquier patología que tenga que ver con el tema de la inmunidad de la paciente, vejiga neurógena, porque eso va a hacer de que haya un estancamiento de la orina porque no va a haber una adecuada contractibilidad, fuera de que eso se va a ver acentuado por el tema de la progesterona que habíamos hablado anteriormente, que es más, se da más en el primer trimestre durante la permanencia del cuerpo lúteo. Puede ser también por multiparidad, la causa uretral, o por inmunodeficiencia. Las formas clínicas pueden ser sintomáticas o asintomáticas, ya lo habíamos visto. Asintomáticas, la bacteriuria asintomática, sintomática, la cistitis o pielonefritis. La vía de contaminación es ascendente, por lo cual es más frecuente la infección a nivel de vejiga que a nivel renal. Las vías de entrada pueden ser ascendente, hemática, linfática o por continuidad. La bacteriuria asintomática, vamos a ver la presencia de bacterias en orinas, ausencia de síntomas, un urocultivo con más de 10 a las 5 o 100.000 unidades formadoras de colonia por campo, y la incidencia es del 2 al 7%. La bacteriuria asintomática pueden ser detectables en las primeras semanas de gestación. Por tanto, es muy importante durante el control prenatal, y eso ya lo hemos mencionado con ustedes, durante el primer control prenatal de la gestante, con una ecografía con feto viable, solicitar los exámenes que corresponden a su control prenatal, a su primera batería, dentro de los cuales se incluye, entre otras causas, un urocultivo, un hemograma, VIH, VDRL, grupo sanguíneo y glucosa, hepatitis, y esto es sumamente importante para descartar cualquier otro tipo de causa de infección en la paciente. 20 a 40% de las bacteriurias asintomáticas van a evolucionar a pielonefritis, como ya lo habíamos mencionado. Como les decía, en el primer control, sumamente importante realizar no un examen simple de orina, sino un urocultivo. Y vamos a entender que 70% de los casos de pielonefritis van a ser precedidos por una bacteriuria asintomática. Y la erradicación de esta bacteriuria asintomática durante la gestación va a reducir en un 80% la evolución a una pielonefritis. Criterios diagnósticos: urocultivo sistemático entre las 12 y 16 semanas, urocultivo mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia, un germen uropatógeno, sin signos clínicos de infección urinaria. Para una bacteriuria asintomática, el germen más frecuente es el E. coli, seguido de Proteus. La recomendación para la muestra: si tenemos 10.000 a 100.000 unidades formadoras de colonia en cultivos polimicrobianos, hay que repetir el cultivo con mucho más cuidado, ¿no? Teniendo en cuenta que sea la primera orina de la mañana, que sea el segundo chorro, previa higiene, con agua, sin
sin ningún producto de higiene en especial que pueda variar el pH y contaminar la muestra, ¿no? La presencia de más de una especie de bacterias que normalmente no causan bacteriuria asintomática van a indicar contaminación de la muestra. Y esto es cuando encontramos de repente difterioides o lactobacillus. No van a ser válidos para el diagnóstico del estudio microscópico de orina ni la tira reactiva. Se debe hacer un urocultivo para Streptococcus galactiae, su presencia en el embarazo y realizar profilaxis antibiótica intraparto para evitar enfermedad neonatal o sepsis neonatal. La toma de muestra, es importante lavarse las manos y los genitales externos con agua y jabón. Un jabón que sea de preferencia de pH neutro. No agregar ningún producto que pueda alterar el pH ni que tenga preservantes. Debe ser la primera orina de la mañana, no tocar los labios vulvares. Se debe despreciar un poquito de la orina y recoger el resto o el segundo chorro de la primera micción. Y se debe enviar al laboratorio antes de las 24 horas. Este es el mecanismo como se debe tomar la muestra. Las complicaciones que puede tener la bacteriuria sobre el embarazo van a ser tanto sobre la madre como sobre el feto. Sobre la madre, pielonefritis, parto pretérmino, anemia, preeclampsia, enfermedad renal crónica. Sobre el feto puede haber prematuridad, mortalidad perinatales, bajo peso al nacer y retraso o retardo del crecimiento intrauterino. El manejo se va a enfocar hacia el antibiótico que sea menos tóxico, tanto como para la madre como para el feto. Se debe evitar los antibióticos a lo que son resistentes las enterobacterias habituales. La selección del antibiótico va a estar en función a la tolerancia, es decir, si no hay resistencia al antibiótico, a los costos, a la exposición previa que haya tenido la paciente al antibiótico, a la susceptibilidad y a la categoría de riesgo con la gestación. La duración del tratamiento debe ser como mínimo 7 días, ya que la persistencia de la infección urinaria en el embarazo en esquemas cortos es alta. Cuando tratamos infecciones urinarias bajas, el tratamiento se realiza en forma ambulatoria. Cuando hablamos de una infección de vías urinarias altas, tipo una pielonefritis, se debe hospitalizar a la paciente. El tratamiento parenteral solo sí se aplica a pacientes con intolerancia, resistencia a medicación oral o pacientes que de repente tienen alguna cepa que es resistente a cualquier otro tipo de tratamiento. Por ejemplo, vamos a ver que en algunas gestantes o en algunas mujeres no gestantes es frecuente la presencia de un E. coli cuya cepa puede ser una especie de tipo B, y estas se deben tratar en forma hospitalaria de preferencia porque estas responden a el grupo de los carbapenenos, ¿no? Entonces el imipenem, carbapenem, los debemos tratar vía hospitalizada, no ambulatoria. El tratamiento, el manejo va a ser según el nivel de complejidad, como lo hablamos cuando estábamos conversando. Puede ser en forma ambulatoria, va a depender del resultado del urocultivo y la sensibilidad del antibiograma. Los antibióticos que utilizamos se generan un tratamiento por 7 días. Es la nitrofurantoína, o podemos utilizar también cefalexina en algunas pacientes, ya que la cefalosporina también va muy bien. Las nitrofurantoínas actualmente no se están utilizando mucho y es un gran error porque las pacientes van muy bien con el tratamiento. El problema es a veces la nitro ocasiona en algunas pacientes náuseas y vómitos, pero no está de más que lo probemos porque hay menos resistencia, ya que se ha empezado tanto a manejar el tema de infecciones urinarias en mujeres con antibióticos de amplio espectro o de segunda o tercera generación, y ya las por ejemplo, en una hipertensión, cuando la presión es mayor de 20 semanas en la paciente que es gestante, podríamos ver si se trata. Doctor, yo levanté la mano. Sí, no te escucho muy bien. Dime, Carla. ¿Doctor, me escucha?
Doctor, disculpe. Sí, sí te escucho, Carla, dime. Continúe, ¿Aló? doctor. ¿Aló? Chicos, no los escucho. Carla, Se le escucha, doctor, ¿alguna a usted. pregunta? No, gracias. A mí sí, pero no la escucho yo, Carla, que tenía una pregunta. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Les mencionaba en cuanto al tratamiento. Va dirigido, como habíamos mencionado, es en forma ambulatoria, dirigido o según el resultado del urocultivo y el antibiograma. Habíamos mencionado también que la nitrofurantoína va muy bien, que actualmente no se usa mucho porque se ha empezado a manejar el tema de infecciones urinarias con antibióticos de tercera o segunda generación y se ha dejado de lado esto, por tanto las pacientes no requieren mucha resistencia a la nitro. La dosis de 50 a 100 miligramos, de preferencia utilizamos 100 miligramos cada 6 horas. Se debe evitar el uso de la nitro a partir de las 36 o en las 37 a 42 semanas. Durante el trabajo de parto también por el riesgo de anemia hemolítica en el recién nacido. Puede utilizarse también cefalexina en estos casos, amoxicilina asociada o no a ácido clavulánico. Lo que es las sulfas o el sulfamethoxazol asociado a trimetoprim no se recomienda por el tema de teratogenicidad, ¿no? Y la teratogenicidad tiene que ver con defectos del tubo neural. La terapia antibiótica de 3 días ha demostrado ser muy efectiva, como la de 7 en mujeres no gestantes, pero en mujeres embarazadas no ha sido evaluada. Se debe realizar un urocultivo de control 1 a 2 semanas después de terminar el tratamiento. Y en las pacientes que presentan episodios recurrentes de bacteriuria significativa, debe recibir un tratamiento continuo de antibiótico con nitrofurantoína antes de acostarse por el resto del embarazo. Alicia, ¿alguna pregunta? No, doctora, disculpe, continúe. Ok. Pasamos a lo que es otra de las formas de infección urinaria, que es la cistitis. La clínica o los síntomas y síntomas va a ser urgencia urinaria, disuria, polaquiuria, tenemos vesical, dolor suprapúbico. Rara vez puede presentar hematuria, mayormente eso se presenta ya en vías urinarias altas, como es la pielo, nefritis, piuria y orina con mal olor. La cistitis en el embarazo se considera una infección del tracto urinario primaria, pues no se desarrolla a partir de una bacteriuria asintomática. Se observa hasta en el 1,5% de los embarazos y su incidencia no disminuye aunque se traten las bacteriurias asintomáticas. Esta es una gran diferencia con las pielonefritis, ¿no? La orina va a ser generalmente de un aspecto turbio, va a haber presencia de leucocitos y con paso purulento, leucocitos en gran cantidad. El diagnóstico, principalmente por las manifestaciones clínicas, se debe incluir un urocultivo positivo, aislar un uropatógeno. Los pacientes o los casos de pacientes con sintomatología urinaria, pero sin una evidencia de infección bacteriológica, van a ser clasificados como un síndrome uretral agudo. Los exámenes auxiliares, urocultivo, los valores entre 10.000 y 100.000 o cultivos polimicrobianos, se debe repetir la muestra por un problema de contaminación. El tratamiento de la cistitis va a ser por manejo ambulatorio. Se puede iniciar un tratamiento empírico
antibiótico-terapia, similar al indicado para la bacteriuria asintomática, un urocultivo de control que debe realizarse 1 a 2 semanas después del tratamiento y supresión del tratamiento antibiótico si hubiera recurrencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctora, ¿Sí? ¿tanto la pielonefritis como la cistitis son infecciones asintomáticas? No, estamos mencionando que la cistitis principalmente es el cuadro clínico. Sí, Mira, sintomática sería. este es el cuadro clínico, son sintomáticas. Por eso les estaba haciendo la diferencia de la bacteriuria asintomática, donde encontramos o aislamos un germen uropatógeno, un cultivo mayor de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, y hablamos de una cistitis donde no tenemos generalmente un urocultivo positivo, pero tendremos síntomas, y esto lo llamamos un síndrome uretral agudo. Ahora, la pielonefritis es un cuadro un poco más severo, que tiene que ver más que nada con vías urinarias altas y que por lo general, como vamos a ver más adelante, cursa con, aparte de todos los síntomas que pueda tener, fiebre y dolor en flanco, ¿no? Que a veces son inespecíficos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pasamos a lo que es pielonefritis. La pielonefritis es la infección bacteriana del parénquima y del mesénquima del riñón, pelvis y el resto del sistema excretor, uréteres, vejiga, uretra, además de las celdas conjuntivas periviscerales de los órganos mencionados. La pielonefritis va a incidencia del 1 al 2%. La tasa de recurrencia en el mismo embarazo puede ser hasta 18%. El factor predisponente más frecuente va a ser la bacteriuria asintomática. La frecuencia se encuentra aumentada en gestantes debido a sus causas inmunológicas, como habíamos mencionado anteriormente, hormonales y locales. Las inmunológicas tienen que ver a la inhibición del cuarto factor del complemento por el ion amonio, por la disminución de inmunoglobulina A y la inmunoglobulina M. Y hormonales se relacionan con un aumento en la circulación de progesterona de la placenta que produce relajación del músculo liso, acudadura de los uréteres, es más frecuente en el lado derecho, puede provocar también un aumento de reflujo vésico uretral. Los gérmenes más frecuentes, E. coli en un 70%, seguido de Proteus mirabilis, similar a lo que es la bacteriuria asintomática, seguido de los gram positivos como el Streptococcus beta hemolíticos y Staphylococcus dorado. En menor frecuencia, Corynebacterius y Staphylococcus aureus. La clínica, como les mencionaba, similar a lo anterior, pero asociado a fiebre de aparición brusca mayor de 39 grados centígrados con picos y que suelen ceder a las 48 horas de tratamiento. Escalofríos que van a sugerir bacteriemia y dolor lumbar uni o bilateral que irradia el trayecto uretral. La exploración física, puño percusión lumbar positivo, dolor a la presión en ambas fosas ilíacas y un tacto vaginal. El tacto vaginal por posible amenaza de parto prematuro concomitante, ¿no? Pero principalmente el tacto no es para hacer diagnóstico de infección urinaria, sino para ver si esta infección no es una de las causas, si es que hubiera sangrado por amenaza de parto prematuro o de amenaza de aborto. El diagnóstico de la pielonefritis se realiza un urocultivo positivo. En el sedimento podemos encontrar piuria, cilindros, hematuria, proteinuria. En la orina puede haber gérmenes. Generalmente va a haber un hemograma patológico con desviación a la izquierda, hasta una anemia hemolítica. Un hemocultivo, si la fiebre persiste y se debe realizar una radiografía de tórax en caso de disnea o taquimia, porque eso ya nos estaría hablando de una probable sepsis neonatal.
La morbimortalidad en la madre puede provocar shock séptico y muerte, insuficiencia renal crónica, anemia, preeclampsia o preeclampsia. Y en el feto, bajo peso, infección pretérmino, aumento de la mortalidad perinatal. Los anexos ovulares pueden generarse coriomionitis o ruptura prematura de membranas. El tratamiento, el manejo de la pielonefritis, como les mencionaba, es hospitalización. Se debe realizar una exploración obstétrica con un tacto vaginal, monitoreo de los latidos cardíacos fetales, evaluar la presencia de dinámica uterina, evaluar el estado general de la paciente, solicitar una ecografía, hemograma, hemoglobina, pruebas de función renal, examen completo de orina, si se puede un urocultivo, previo al tratamiento antibiótico. Se debe iniciar también hidratación parenteral y un balance hidroelectrolítico o gases arteriales, antipiréticos si la temperatura fuera mayor de 38.5 grados centígrados. El tratamiento debe ser de 10 a 14 días, vía endovenosa. Podemos iniciarlo con ceftriaxona de 1 a 2 gramos endovenosos cada 24 o cada 12 horas, cefazolina 1 a 2 gramos cada 6 u 8 horas, amicacina o cefazolina también 1 a 2 gramos cada 8 horas. Un momento, chicos, ¿ya? Un ratito. Ya, a ver, continuamos. Le decía que si se realiza el tratamiento de la pielonefritis y se confirma que no hay una mejora a las 72 horas, podríamos estar hablando de una resistencia bacteriana, nefrolitiasis o un absceso perirrenal o celulitis intrarrenal. Se debe realizar entonces una ecografía renal de la paciente o solicitar una interconsulta si tuviéramos urología o nefrología. Si la paciente permanece febril más de 48 horas, posterior a los antibióticos endovenosos, hay que valorar la posibilidad y continuar antibióticos por vía oral por 14 días. Se debe realizar un urocultivo de control 1 a 2 semanas determinado el tratamiento. Los pacientes que presentan episodios recurrentes de bacteriuria significativa recibirán una supresión continua de antibióticos con nitrofurantoína de 100 miligramos antes de acostarse por el resto del embarazo, que se debe suspender entre la semana 37 y 42. Se puede manejar, como les decía, con cefalosporinas de primera y segunda generación. Las ventajas: tenemos que va a tener buenos niveles en orina, baja toxicidad, buena tolerancia, cobertura gram positivos, incluyendo enterococo, cobertura gram negativos, solo para algunos patógenos, y se puede administrar durante el embarazo. Las desventajas: va a haber una altísima resistencia entre un 60 o más del 60-70% para enterobacterio. Se debe administrar solo por terapia dirigida y pasar de endovenoso oral no es fácil por la necesidad de las dosis elevadas. La amoxicilina y la ampicilina tenemos las ventajas que son activas contra enterococo, sin necesidad de clavulánico o sulbactam.
su acción va a ser similar a la cefalopurina de segunda generación contra las bacterias gram negativas. Y las desventajas es que podrían ser una opción oral según antibiograma para infección urinaria y no se usan como tratamiento empírico inicial por el riesgo de la resistencia, como habíamos mencionado anteriormente. La nitrofurantoína, las ventajas son niveles altos en orina, buena sensibilidad a E. coli, su administración es una ventaja, o sea, la RETAR es la que utilizamos en dosis única o cada 12 horas, que es una ventaja por encima de la que se usa cada 6 horas. Tiene mejor tolerancia, mejores niveles para profilaxis y tiene mejor tolerancia y niveles sostenibles por 8 a 12 horas. Las desventajas es que no alcanza niveles sistémicos, por lo cual no puede darse para ITU complicadas, solo para cistitis bacteriuria asintomáticas. La otra de las ventajas es que la intolerancia gástrica cuando se toma cada 6 horas. Conclusiones, y esto es importante, la gestante con bacteriuria asintomática presenta un mayor riesgo de pielonefritis que la población no gestante. La infección urinaria conlleva un mayor riesgo de parto pretérmino de recién nacidos con bajo peso y por todo ello el aumento de la mortalidad perinatal. La existencia de pielonefritis aguda en la gestante implica un riesgo de bacteriemia, lo que ensombrece el pronóstico fetal. El tratamiento correcto de la bacteriuria asintomática en la gestante elimina casi todas las complicaciones. Y un tratamiento adecuado de la bacteriuria asintomática disminuye en un 80% la incidencia de pielonefritis. La sensibilidad reportada en múltiples centros del país a la nitrofurantoína es del 95% y eso hay que tenerlo presente para el inicio de tratamiento. Bueno, las quinolonas de preferencia no se usan por el tema de teratogenicidad, como lo mencioné. ¿Alguna pregunta acerca de la infección urinaria? Continuamos. Vamos a hablar ahora de sepsis, shock séptico y síndrome de respuesta inflamatoria aguda. La sepsis materna es un evento poco frecuente en países desarrollados, tiene una incidencia del 0,1 al 0,3%, siendo el periodo puerperal el de mayor riesgo. Aún así, la sepsis va a ser la causa de 1/3 de las muertes maternas y hasta el 15% de los ingresos obstétricos en UCI neonatal. El síndrome de respuesta inflamatoria o de respuesta adaptativa y apropiada, que puede incluir también leucocitosis de la paciente a un agente infeccioso o a otros que no tiene que conllevar esto a una disfunción orgánica ni a posteriores complicaciones. La sepsis, en cambio, es una disfunción orgánica letal que presenta una paciente con infección. Se va a deber a un desequilibrio entre agentes pro y antiinflamatorios, lo que va a implicar la destrucción de los tejidos. La mortalidad va a oscilar entre el 10 al 40%. El shock séptico es una situación grave, en la que las alteraciones celulares, metabólicas tipo acidosis e hiperlactemia y de la perfusión no se corrigen con la reposición hídrica, requiriendo también la administración de agentes vasopresores. La mortalidad en un paciente con shock séptico puede superar el 40%. Un momento, chicos.
Continuamos. La etiología, 50% de las infecciones en gestantes y en puérperas que evolucionan a sepsis van a ser de origen genital. Puede ser por endometritis, por coriomionitis, infección de herida quirúrgica, aborto séptico. Pueden ser también del tracto urinario hasta en 1/3 de los casos y del tracto respiratorio hasta en otro tercio. El origen más frecuente es polimicrobiano. El germen más frecuente es el Escherichia coli, que junto con el estreptococo beta hemolítico del grupo A van a constituir hasta el 40% de las infecciones que evolucionan a sepsis, shock o a muerte de la paciente. El síndrome de respuesta inflamatoria se diagnostica ante la presencia de 2 o más de los siguientes síntomas. Temperatura mayor de 38 grados centígrados o menor de 35, medidas en 2 ocasiones separadas de 4 horas. Frecuencia cardíaca mayor de 100, separada por 4 horas, o 90 en el puerperio. Frecuencia respiratoria mayor de 20, medida en 2 ocasiones separadas de 4 horas, o una leucocitosis mayor de 17.000 o menor de 4.000, medida en 2 ocasiones. Sepsis, se va a sospechar de sepsis en toda paciente con un síndrome de respuesta adaptativa y ante una presencia de algún parámetro alterado de los criterios de sospecha para sepsis. Puede ser una presión arterial sistólica menor de 90, frecuencia cardíaca mayor de 120, respiratoria mayor de 24, una saturación de menos de 95%, oliguria, hiperglicemia o agitación materna, confusión o no respuesta a estímulos neurológicos. El diagnóstico de sepsis, vamos a encontrar la presencia de 2 o más signos en el contexto de sospecha de sepsis. Son diagnósticos de disfunción orgánica, generalmente cuando hay 2 o más de los criterios a continuación. Hipoxemia, trastornos de coagulación, trastorno hepático, si se parece un perfil hepático, bilirrubinas y transaminasas, presión arterial media menor de 70, alteración de la conciencia y trastorno renal. El shock séptico, vamos a ver cuando es la sepsis con la presencia de 2 o más de los siguientes criterios, a pesar de tener una reposición hidroelectrolítica. Y estos son hipotensión persistente, por lo cual se requiere el uso de vasopresores para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 y lactato mayor de 2 milimoles por litro. Las pruebas complementarias se debe realizar un hemograma, lactato en sangre, hemocultivo, urocultivo y gases arteriales. El manejo y tratamiento, vamos a tener ante la sospecha diagnóstica y tras la obtención de los cultivos, se inicia el tratamiento antibiótico de amplio espectro. Antes de la primera hora, se debe realizar la hidratación, el uso de drogas vasoactivas, tipo la noradrenalina, antibiótico-terapia, profilaxis tromboembolítica, control de glicemia y profilaxis de úlceras por estrés. La endometritis puerperal es la infección uterina durante el puerperio que puede involucrar a la decidua. Los factores de riesgo tenemos resolución de la vía de parto, inmunosupresión, embarazos no controlados, colonización bacteriana asintomática o RPM. Los agentes causales tenemos por infección polimicrobiana o monomicrobiana. En la polimicrobiana tenemos estreptococo, Gardnerella, Klebsiella, Streptococcus E. coli y bacterioides. Y en la monomicrobiana, estreptococo beta hemolítico grupo A, clamidia, gonococo, Clostridium perfringens. La presentación clínica es una paciente que presenta fiebre, malestar general, hiporexia, dolor pélvico, subinvolución uterina, es un útero que no disminuye de tamaño en el puerperio
y loquios fétidos. Es un útero que generalmente después del parto el útero va a involucionar. Generalmente está a nivel del umbilical, pero conforme van pasando las horas y los días va disminuyendo, ¿no? El tamaño va contrayendo hasta volver a su forma normal después de las 2 semanas. Pero en estas pacientes persiste un útero grande, ¿no? Y es por la presencia de restos. En los exámenes de laboratorio se debe trabajar o se debe hacer un hemograma completo, proteína C reactiva, química, pruebas de coagulación, cultivo de loquios, ultrasonido o ecografía transvaginal. Manejo y tratamiento, generalmente es intrahospitalario. Se debe hacer el tratamiento con vía endovenosa o antibiótico endovenoso, hidratación, antipiréticos, analgésicos, antibiótico, terapia de amplio espectro y una limpieza quirúrgica de la cavidad uterina o un legrado uterino, ¿no? Los antibióticos, generalmente el manejo es con clindamicina de 600 cada 8 asociado a gentamicina. En otros casos de no contar con clindamicina podemos utilizar metronidazol con gentamicina y en caso de infección por enterococos podemos utilizar ampicilina, sulbactam asociado a ácido clavulánico. En caso de suspensión de la lactancia se puede utilizar clindamicina con SIP, ya que si no habría producto, ¿no? No habría problemas con el tema de la lactancia. La limpieza quirúrgica se debe realizar dentro de las 6 primeras horas de inicio del antibiótico y se debe realizar una MEU o un procedimiento que es un legrado en sala de operación. El tratamiento a la alta médica se utiliza esquemas ambulatorios con clindamicina o amoxi con ácido clavulánico. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ya continuamos. Vamos a terminar con el tema de mastitis. Mencionar que la inflamación de la glándula mamaria, sinónimos a mastitis, tenemos absceso subariolar, inflamación periductal o enfermedad de Suska. La epidemiología se va a presentar en 1 a 3% de las mujeres en lactancia. Es más Doctora, Diga. lo que estás poniendo, ¿cuál es el tema? Disculpe, me perdí. El tema que estás poniendo ahorita. Mastitis. Mastitis, ya doctora, gracias. Mencionábamos el tema de mastitis. La inflamación de la glándula mamaria, habíamos mencionado los sinónimos. En epidemiología, que van a representar el 1 a 3% de las mujeres en lactancia, que es más frecuente en la mujer que en el hombre. El agente causal más frecuente es el estreptococo del grupo B, seguido del estafilococo aureus. En la clasificación se puede clasificar en mastitis aguda, periductal o mastitis granulomatosa. La mastitis aguda o puerperal es causada por el bloqueo de los conductos galactóforos. La mayoría se produce durante la lactancia en el primer mes y vamos a presentar una mama dolorosa, a la clínica una mama eritematosa con signos de flogosis y acompañada de fiebre. El cuadro clínico, esto va a aparecer de 2 a 3 semanas después del parto. Se presenta una mama dolorosa, eritematosa acompañada de fiebre, calor, enrojecimiento del área afectada y 10% desarrolla abscesos. Esta es la característica de una mastitis puerperal, que como les decía se presentan signos de inflamación, flogosis, eritema, calor. El tratamiento es antibiótico, puede ser con penicilina y cefalosporinas y se debe realizar la extracción completa de la leche.
La mastitis periductal o no puerperal se va a presentar 90% en fumadoras. Afecta a mujeres en edad reproductiva y a mayores de 60 años. No está asociado a la lactancia y se produce en un trayecto fibroso debajo del músculo liso del pezón que se abre hacia la piel. El cuadro clínico va a ser una presencia de una masa subareolar, eritematosa y dolorosa. La mayoría de los casos va a presentar un pezón invertido, va a haber enrojecimiento del área infectada y puede haber inflamación. Este es la mama en este tipo de pacientes. Y generalmente, como les decía, esa es la típica mama con un pezón invertido, ¿no? El tratamiento es extirpar el conducto afectado y el trayecto fistuloso y debe realizarse antibióticos contra el agente causal. La mastitis granulomatosa se observa en menos del 1% de todas las biopsias de mama. Se produce por infección micobacteriana u hongos y frecuentemente en inmunocomprometidos. La prevención, baños de agua caliente y fría antes de la lactancia y el vaciamiento de la leche, lavado frecuente de manos para la curación, ¿no? Infección de sitio operatorio. ¿Alguna pregunta para terminar? Continuamos con la infección de sitio operatorio. Es la presencia de secreción purulenta en el lugar de la incisión quirúrgica. Se debe presentar dentro de los primeros 30 días postoperatorio o si se han dejado un implante dentro de un año. Esta se clasifica en incisional o de órgano o espacio, incisional que puede ser superficial o profunda. Superficial cuando compromete piel y tejido subcutáneo y profunda cuando compromete fascia o músculo. Bueno, de órgano es un. Tenemos acá una infección incisional superficial, una profunda y una de órgano o espacio. Los criterios para definir la infección de sitio operatorio superficial, vamos a tener uno, secreción purulenta de la incisión, con o sin confirmación por laboratorio, identificación del microorganismo o aislarlo, al menos uno de los siguientes signos o síntomas de infección como dolor, edema, eritema, calor, ¿no? Y diagnóstico de ISO superficial realizado por el cirujano médico tratante. La infección de tener en cuenta, ¿no? La infección de un punto es la secreción confinada a uno de los puntos de la sutura. Una herida por arma corto punzante infectada se debe informar como una infección de piel. Se debe informar como una infección de piel o tejidos blandos dependiendo de su profundidad. Cuando hay una infección por episiotomía debe informarse como una infección de tracto genital. Esto es en clase. No informar con infección de sitio operatorio superficial la infección por quemadura. La infección de sitio operación profundo es la secreción purulenta profunda de la incisión, que no compromete órgano y espacio. Va a haber una dehiscencia de la incisión profunda o abierta. Va a haber un dolor localizado, hipersensibilidad, fiebre, ¿no? Puede haber un absceso u otra evidencia de infección que involucra la incisión profunda. Y el diagnóstico lo hace generalmente el cirujano o el médico tratante. La infección de sitio operatorio de órgano o espacio va a haber una secreción purulenta por un den colocado en la herida quirúrgica, en la cavidad u órgano y microorganismo aislado de cultivo de líquido tejidos de órgano de cavidad obtenidos asépticamente. El diagnóstico se hace por el cirujano o por el médico tratante. Puede haber hallazgos de un absceso u otra evidencia de infección del órgano o espacio por medio de visualización directa al reintervenir o por examen histopatológico o radiológico. La microbiología es más frecuente por estafilococo aureo seguido de estafilococo coagulasa negativo o enterococos.
La contaminación microbiana va a ocurrir siempre antes de la infección de sitio operatorio. El riesgo de la infección puede conceptualizarse de acuerdo a la siguiente relación: dosis de la contaminación bacteriana por virulencia, y cuantitativamente se ha demostrado que si un sitio quirúrgico se contamina con más de 105 microorganismos por gramo de tejido, ¿no? Y puede ser menos cuando hay material extraño o en el sitio operatorio. Vamos a ver acá que, por ejemplo, los gérmenes más frecuentes, tenemos, por ejemplo, en ginocobstetricia, los gérmenes más frecuentes de infección de sitio operatorio, tenemos los bacilos gram negativos, como habíamos mencionado, estafilococo, estreptococo. Los factores de riesgo que influyen en la infección de sitio operatorio: edad, estado nutricional, obesidad, diabetes, paciente fumadora, respuesta inmune alterada, colonización con microorganismos, tiempo de estancia preoperatorio. Duración del lavado, antisepsia de la piel, duración del procedimiento quirúrgico. Entender que cuando son más prolongados es más frecuente la infección. El tiempo en el que se coloca la profilaxis antibiótica es importante, ¿no? Se recomienda, como vamos a ver más adelante, que se debe colocar por lo menos 30 minutos antes del inicio de la cirugía. Y esta protección disminuye cuando se coloca intraoperatorio. Presencia de material contaminante en el sitio quirúrgico y la técnica quirúrgica. El rasurado es algo que se ha discutido, ¿no? Actualmente se ha visto que no, está proscrito el rasurado previo a una cirugía. Por el riesgo de contaminación se prefiere cortar la parte del vello, pero no el rasurado. Aunque actualmente en algunos sitios todavía lo siguen haciendo, ¿no? Los criterios de clasificación de las incisiones quirúrgicas según el riesgo de contaminación puede ser limpia, limpia, contaminada, sucia. Limpia, incisiones en cavidades cerradas sin drenaje. Limpia, contaminada, cuando hay apertura del aparato genitourinario, apertura de las vías respiratorias, tubo digestivo, dentro de buenas condiciones, sin contaminación anormal. Apertura del orofaringeo o de las vías biliares en ausencia de infección. O ruptura mínima de drenajes mecánicos. Contaminada es la apertura del tracto biliar o cuando hay apertura del tracto genitourinario en presencia de bilis y orina infectadas o contaminadas, o salida del contenido del tubo digestivo, fallas grandes en la técnica también de asepsia o intervenciones en presencia de inflamación aguda sin pus. Y la sucia es la presencia de tejidos revitalizados o de inflamación bacteriana con pus o con contaminación fecal de acuerdo a los cuerpos extraños. La cesárea está considerada como un procedimiento contaminado cuando existe trabajo de parto previo o cuando hay ruptura prematura de membranas. Es aséptico cuando es una electiva o cuando no presenta ninguno de estos dos casos. En las cesáreas, el agente más frecuente de infección de sitio operatorio es el estafilococo coagulasa negativo. El antibiótico de elección profiláctico en una cesárea es la ampicilina 2 gramos, o generalmente utilizamos actualmente las cefalosporinas de primera generación en dosis única. Generalmente usamos cefazolina o utilizamos ceftriaxona 2 gramos dosis única. El tiempo de administración debe ser realizado 15 a 60 minutos previos a la incisión. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, eso sería todo, chicos. Si no hay ninguna pregunta, damos por terminado la clase. Tengan en cuenta cuáles son para el examen y para su manejo, cómo debe aplicarse la profilaxis antibiótica y cuáles son los gérmenes más frecuentes en las diferentes patologías que hemos tratado. Hasta luego.